Vamos a decirle que nos actualice. Me parece que he creado en... Lo teníamos unido. Vamos a ver si era de esta forma o no. Ok, vamos a verificar justamente cuál es el... ¿Cómo le llamamos a esta columna? Perfecto. Ok, lo que vamos a hacer es justamente crear una nueva columna. Creado en... Para que aparezca justamente dentro del sitio. Entonces, creado en... Si le digo que esta es fecha y hora, va a tener o contener información. En efecto, va a contener información, la fecha de hoy, y ya está. Ahora sí. Perfecto. Entonces, una vez que ya estamos acá, configuramos una directiva de administración de la información. Vamos a definir nuevamente la política. Listo. Ahora sí, habilitamos etiquetas. Le digo que el formato de mi etiqueta va a ser Nova Devices, creado en, que ya lo habíamos ubicado por acá. Vamos a actualizar. Veamos, en efecto, sí coloqué, sí, con un espacio, que es como lo habíamos definido anteriormente. Y actualizamos. Perfecto, ahora sí. Nos faltaba justamente crear un campo. Y como se pueden dar cuenta, aquí va a estar el formato de cómo va a ser creada la etiqueta como tal de nuestro documento. Perdón. Pasemos ahora a definir lo que son las políticas de auditoría. Dentro de las políticas de auditoría, yo lo que puedo auditar son justamente, ¿ok? Abrir o descargar documentos, puedo auditar edición de elementos, protección de elementos, mover o copiar o eliminación. Entonces, igual, tomen en cuenta lo siguiente, lo que nos indica justamente en la parte superior es que mientras ustedes tengan habilitada una aplicación web con acceso anónimo, pues obviamente las acciones de los usuarios anónimos no se van a... eh, se auditarán, aunque no se registren justamente sus identidades como tal. Es decir, independientemente de quién haga algún tipo de cambio, pues justamente se va a auditar. En el tema de caducidad, vamos a ver justamente las opciones que tenemos disponibles. Ok, yo le digo, o nosotros podemos colocar, de que por ejemplo estos informes comerciales van a tener un tiempo o periodo de validez desde que fueron creados hasta 2 meses después de que han sido justamente creados. Posterior a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando el documento caduque? ¿Sí? Yo le puedo decir que me lo elimine o le puedo decir que inicie justamente un proceso de recopilación de comentarios, aprobación o firmas como tal. Entonces, en este caso yo le voy a decir que inicie un proceso de recopilación de comentarios. Y finalmente, habilitación de códigos de barras. Igual o similar a como sucede con las etiquetas, yo puedo decir que antes de que un documento sea cargado en una biblioteca de SharePoint, este solicite justamente a un usuario que se inserte un código de barras. Sin embargo, yo voy a indicarle en este caso de que SharePoint se haga cargo justamente de esto. Una vez que tenemos definida nuestra política, simplemente la almacenamos. Perfecto, damos unos minutos justamente hasta que termine de refrescarse nuestra política. Y lo que vamos a hacer es justamente una prueba para poder validar en este caso lo que es el cargado de un documento. Si de hecho ya lo tenemos acá. Yo lo que voy a eliminar es en este caso por tema de pruebas. Vamos a eliminar este documento simplemente y lo vamos a volver a cargar dentro de nuestro usuario. Vamos a volver a nuestra máquina virtual de Windows XP. De hecho acá ya no tiene que estar documento, lo acabamos de borrar. Y lo que yo voy a hacer es agregar un nuevo documento, lo vamos a cargar de forma tradicional. De hecho, las políticas van a aplicar de cualquier forma que se haga el cargado de los documentos. Tengo el mismo informe de ventas. Ok, le vamos a dar ahí un minuto justamente hasta que se cargue todo el documento. Sí, acá
acá nos indica un título, en este caso no lo vamos a decir, aquí está el creado en, aparece nuestra fecha, ok, nos pide algunas credenciales justamente para subir el documento. Ok, le damos unos segundos hasta que termine de cargarse el documento justamente y ya está. Ok, entonces en este caso ya tenemos justamente nuestro documento que ha sido colocado dentro de la biblioteca de documentos, y ahora veamos en efecto cuál ha sido o cuáles son las propiedades que SharePoint agregó a este documento. Vamos a ver sus propiedades. Perfecto, lo tenemos ahí. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en la etiqueta, como la habilitamos, tenemos el formato Nova Devices guión, el número de la fecha, informe comercial, y en la parte inferior automáticamente nos agregó un código de barras, que esto es lo que nos va a permitir identificar a un documento dentro de una biblioteca de SharePoint. En muchos de los casos, eh, dentro de las organizaciones, se utiliza justamente códigos de barras para poder identificar a documentos, y esto lo que hace o lo que provoca es que el documento primero tenga que ser impreso independientemente de la longitud que tenga el mismo, generar un código de barras, colocarlo dentro de una etiqueta pegable y esto colocarlo en el respaldo del documento como tal. Sin embargo, si estamos trabajando con documentos digitales, como en este caso, se pueden dar cuenta que SharePoint puede hacer tranquilamente la misma gestión de agregado de una etiqueta o un código de barras que nos va a ayudar rápidamente a ubicar a un documento como tal. Perfecto, esto es lo que son las políticas de documentos. Los beneficios directos al negocio de lo que acabamos de ver en este momento es, en primera instancia, reducir la cantidad de documentos impresos. Es justamente porque nosotros podemos identificar a estos documentos mediante códigos de barras o identificadores que sean creados de manera personalizada, que tengan un formato en específico de los mismos, y esto nos ayudará o nos garantizará que podamos ubicarlo en el menor tiempo posible, inclusive con los motores de búsqueda de SharePoint. También el etiquetado de los documentos va a ser de manera automática, tanto etiquetado por medio de plantillas o un formato en específico, como por medio de códigos de barras. Esto nos ayuda bastantísimo en el proceso de publicación de los documentos. Nos ayuda también a mantener un historial de acceso de los documentos, esto mediante las políticas de auditoría, y también mantener un historial de documentos a nivel de cuando ya expira un documento, cuando ha pasado su periodo de vigencia, qué es lo que va a suceder con el mismo. Es decir, va a mantenerse dentro de la biblioteca, lo que hemos configurado dentro de nuestra política, y lo que se va a recopilar o recoger son comentarios de los usuarios. Ahora, lo interesante también es que sobre todo en este tipo de escenarios, cuando caducan o cuando expiran justamente documentos, lo que se recomienda es mejor crear un flujo de trabajo por medio de SharePoint Designer, por ejemplo, indicando que cuando llegue a su fecha de expiración, los documentos sean movidos a un sitio de SharePoint o a una biblioteca de datos de SharePoint de históricos, de tal forma que en el sitio principal únicamente vayan quedando los documentos que sigan teniendo vigencia y que vayan siendo utilizados justamente en el trabajo día a día. Conclusiones. El etiquetado de los documentos lo que nos va a permitir es ubicar rápidamente la información requerida de documentos digitalizados inmediatamente. También el tema de auditoría de seguridad lo que nos va a permitir es identificar quién accede a qué recurso y qué tareas ejecuta sobre ese documento. Y en términos de manejo de históricos de documentos, un autoarchivado de los documentos basados en políticas de expiración, esto de la mano con flujos de trabajo, pues nos va a permitir mantener también una biblioteca completamente separada de archivos históricos de SharePoint. Para ir concluyendo, algunos recursos esenciales: technet.microsoft.com, donde van a poder encontrar una mayor cantidad de información y recursos acerca de esta sesión. Les invito que también visiten mi blog, que se encuentra justamente en la parte superior, el sitio web de Nova Devices, www.novadevices.com, y algunos recursos adicionales que se encuentran en la parte inferior para que ustedes puedan incrementar sus conocimientos sobre estos temas. Sin más, les agradezco por
haber visitado y haber revisado este screencast. Espero poder ayudarlos en algún otro momento. Muchas gracias.